Un cordial saludo para todos. Es un gran placer presentarme ante ustedes. Soy José Javier Benítez Acosta. Hoy tengo la gratitud de compartir con el amigo Javier Pérez esta entrevista que él desea realizar. Bueno, me pregunta si de dónde soy, dónde estudié. Vengo desde la ciudad de Sagún, Córdoba. Estudié en la primaria en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús. Luego realicé mis estudios secundarios en la Normal Departamental para Varones Lacies Airiart. Allí obtuve el título de maestro bachiller. Luego hice una licenciatura en español y literatura y últimamente una especialización en gestión educativa. Actualmente trabajo aquí en la ciudad de Cereté, Córdoba, en la institución educativa Cañito de los Sábados, en el Liceo León de Grey y en otras corporaciones donde tengo la oportunidad de compartir mis conocimientos. Mi trabajo y mi inquietud por las caricaturas se inició en mis propias clases, porque a veces tenía que acudir a estos textos discontinuos para sus análisis. Y como tengo una inquietud con el dibujo artístico, dije, ¿por qué no atreverme también a hacer mis propias propuestas y expresar mis opiniones a través de caricaturas? Y es así como decido hacer mi primera caricatura y vi que la gente le tuvo respuesta a ella y desde ahí se inicia esa inquietud de plasmar mis posiciones críticas de realidad a través de mis caricaturas. Con una caricatura, ¿qué es lo que busco? Bueno, las caricaturas siempre buscan manifestar un punto de inquietud frente a las realidades que acontecen en la sociedad, en el ámbito local, nacional e internacional. Tomamos una posición frente a estos hechos de gran importancia y manifestamos en la caricatura un punto de vista. Es una crítica para llamar la atención del lector y de este modo provocar también un punto de análisis, un punto de reflexión y así poder construir lo que llamamos y que es muy necesario en nuestra actualidad, que es el pensamiento crítico, que son posturas donde evaluamos las realidades y asumimos una postura propia acerca de ellas y lo manifestamos con nuestras opiniones, las cuales no son gratuitas, siempre están sustentadas a través de unos argumentos, los cuales debemos analizar y saber si tienen realmente un fundamento, que es lo más importante dentro de ese pensamiento crítico que se promueve a través de una caricatura. Es decir, bueno, esta es la posición del autor, estos son los argumentos que tiene, por eso estoy a favor de ese pensamiento, o lo refuto o rechazo, porque allí precisamente radica esta pluralidad de comunicación y es muy importante entonces ese oficio de caricaturista en una sociedad, porque está mostrando su punto de vista y a través de ello podemos optar también por posiciones propias, donde rechazamos, compartimos, pero ante todo caso construimos sociedad. No simplemente se quedan las caricaturas en criticar lo malo, también apoyar las cosas buenas que se enfrenta dentro de nuestra cultura, dentro de todo el ámbito que se desenvuelve el ser humano. Entonces, por ejemplo, aquí les quiero compartir algunos de mis trabajos, los voy a ir pasando. Eh, las últimas caricaturas que he realizado. Es un hobby que tengo. Me levanto cada mañana buscando las noticias de interés, buscando los últimos acontecimientos y a partir de ellas voy realizando mis caricaturas, voy tomando esas posiciones críticas de esta realidad. Entonces es muy importante tener presente que para la realización de una caricatura se necesita pensar, es un proceso de pensamiento, es un proceso muy importante. Cuando se plasma esta crítica aquí
a través de un papel, de un dibujo. Por ejemplo, aquí tenemos esta caricatura o tenemos esta otra. Hay una realidad en ella. Y entonces estamos criticando eso a través de el texto, a través de la imagen y acudiendo a la sátira, acudimos a la ironía, a la metáfora, entre otras posibilidades para presentar nuestro trabajo. Y así vamos tratando de fomentar ese pensamiento crítico en la sociedad. En mi caso, tengo una afinidad con el dibujo y entonces es lo que complemento en la realización de mis caricaturas y se manejan todos los temas. Aquí tenemos un tema deportivo, aquí un tema social con el ámbito de esta pandemia del COVID, una caricatura que, bueno, aquí nos está diciendo, uy, compa golero, ¿por qué tan contento? Porque hay bastante burro que no respeta la cuarentena. Entonces, miren, aquí tenemos una prosopopeya o personificación, ese diálogo entre el golero que comúnmente conocemos y el sapo y los burros allá bailando al fondo. Y entonces una crítica, por ejemplo, en este caso, a las personas que no han tenido en cuenta la cuarentena, el cuidado personal, el autocuidado más que todo, y que han puesto en riesgo su vida y la vida de sus familiares. Entonces, miren, las caricaturas buscan precisamente hacernos reflexionar, hacernos meditar de la vida. Aquí ese problema que teníamos con frente a la aprobación del fracking en Colombia y vemos esta caricatura donde la tierra está precuestionando al minero ilegal allí. ¿Qué está en riesgo? ¿La supervivencia de tu especie o la mía? Entonces es para reflexionar qué es más importante, ¿verdad? Entonces, si estas prácticas o las condiciones que garantizan la supervivencia de los seres humanos en lo natural, esto sobre la penosa situación que aconteció en estos días y que causó gran polémica, como fue el asesinato por miembros de la policía de un ciudadano, Javier Ordóñez. Y entonces discutíamos si era el problema donde estaba, en el uniforme o en quien lo porta. Y entonces generamos polémica y generamos reflexión. Y entonces tratamos de buscarle solución a esto. Aquí las víctimas con la FARC, a quienes les ha costado reflexionar, ¿verdad? Y revelarle la verdad a las víctimas que se ven prisioneras en este dolor todavía y que no han contado la verdad. Y entonces, miren, aquí le estamos haciendo una crítica a la guerrilla. Y así, en este ámbito, tenemos muchas situaciones. En este también estamos haciendo una crítica a que la FARC no han reconocido totalmente algunas cosas que hicieron, entre ellos el reclutamiento de menores, y entonces está la justicia enojada, y vemos esto también aquí. Eso nos coloca en ese punto de reflexión. Vemos esto en lo político, donde estamos reflexionando acerca de si estamos en una buena patria. Y entonces allí el jovencito le hace esa pregunta al libertador, y él le pide que cuestione para saber si verdad estamos en una buena patria. Y entonces son honestos tus gobernantes, la democracia es transparente, todos tienen derecho a una educación de calidad, a protección social, a salarios justos, no hay corrupción. Si esas preguntas se responden, podemos determinar si estamos en un buen gobierno o no. Aquí, por ejemplo, es una crítica a estas cuestiones del fútbol. Aquí teníamos a Messi cuando fue eliminado de la Champions League, ¿verdad? Y entonces, 8 pepazos del Bayern dejaron sin vida al Barça en la Champions. Entonces estamos en ese triste momento para todos aquellos que son fanáticos del fútbol. Y así vemos un sinnúmero de características. Aquí estábamos haciendo una crítica al préstamo que el gobierno nacional pretende hacerle a Avianca. Aquí precisamente también lo de la policía, con ese fenómeno que enluta a la sociedad colombiana y que nos tiene muy tristes. Entonces, para esto son las caricaturas, tienen esa función, ¿verdad? En la sociedad son muy importantes por eso. Mi mensaje para los jóvenes es que consideren que tienen un papel muy importante dentro de esta sociedad. Nuestra generación les ha quedado muy mal. No estamos en una buena generación en la que nosotros en este momento estamos dando el ejemplo, ¿verdad? Hay mucha corrupción, la falta de valores,
la falta de principios, de ética, de moral en esta sociedad. Por eso el papel fundamental es la educación, es el camino para poder seguir adelante. Entre más leamos, entre más tengamos la oportunidad de estar pendiente de nuestro contexto, de asumir esa posición crítica, vamos a tener mayores posibilidades de intervenir en él. Los jóvenes son fundamentales, son muy importantes. Son en estos momentos la gran esperanza, está constituida en ella. Por eso esa educación de calidad es fundamental. Le pido a los jóvenes que lean mucho, hay que leer bastante, hay que interesarse. Las soluciones se encuentran, los problemas los tenemos frecuentemente, pero no nos concentremos en los problemas, sino en las soluciones. Hay que buscar la manera en cómo podemos transformar y contribuir a esta sociedad. Busquemos buenos ejemplos. Hay una máxima que yo les recuerdo a todos los jóvenes. Me vuelvo bueno en lo que entreno y hay que luchar por tus sueños. Si tienes la posibilidad y descubres tus talentos, tienes que practicarte para volverte bueno en eso. Si decides ser un futbolista, un ingeniero, vas a ser un pintor, vas a realizar cualquier actividad por la cual optes por tus condiciones y capacidades, lucha por tu talento, por llevarlo hacia adelante, no te dejes vencer. Hay que buscar siempre la manera de realizar nuestros sueños. Muchas cosas dependen de nosotros, de nuestras emociones. Y entonces, jóvenes, esa es la invitación, a que creas mucho en ti, a que brindes un interés gigante a la educación, que te eduques por ti mismo. Las redes sociales son muy importantes en estos momentos, no hay que satanizarlas, al contrario, hay que saberlas utilizar. Utiliza estas redes sociales para crecer, para aprender, para compartir, ¿cierto? Y hay tiempo para todo, pero la mejor manera de invertirlo es en que te superes, en que sigas adelante y que sepas que estás en este mundo para dejar una huella importante. Por eso hazte una pregunta: ¿qué voy a dejar el día en que ya no estés aquí? Entonces hay que buscar esa manera de que tu nombre quede muy bien parado en esta realidad para que cuando no estés, tu legado sea importante y otros lo tomen como referencia para seguir hacia adelante. Fue un placer hablar con todos ustedes. Que Dios me los bendiga y gracias, profe, por esta invitación. Y bueno, aquí estamos. Los invito a que apoyen mis caricaturas en Facebook, en Twitter, en muchas páginas de información virtuales, como en Hechos CRT, Sagún en línea, Notición CRT, Chica Noticias, entre otras. Entonces, un cordial saludo, Dios me los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión.